servir. Vamos a orar. Señor, eres todopoderoso. Reconocemos que todo lo que vemos y lo que no vemos, Señor, es completamente tuyo. Reconocemos tu autoridad soberana sobre nuestra vida, porque es completamente tuya. Reconocemos, Señor, hoy tu autoridad sobre nuestra familia, porque es tuya. Y reconocemos tu autoridad sobre este día, sábado, que nos congregamos para adorar tu nombre, sobre este año nuevo, 2024, y también sobre la eternidad, porque también es tuya, eres soberano, eres Señor sobre la eternidad. Magnificamos tu nombre, Señor, porque tu poder abundante, sin límites, se ha manifestado en nuestras vidas pecaminosas. Se ha manifestado en la vida honorable de Cristo Jesús. Y en su santo nombre, Señor, nos depositamos hoy para que sea tu palabra trayendo vida, trayendo sanidad, trayendo humildad a aquel que lo necesita. Y en tu nombre, Jesucristo, Señor y sanador, todopoderoso, oramos. Amén y amén. El título de hoy es Jesús muestra autoridad y poder nuevamente. Estas dos perfecciones de Dios ya las hemos estudiado en versículos anteriores y Jesucristo lo ha hecho magníficamente. Jesucristo ha dado muestras de su poder y de su autoridad, de su sanidad, de milagros prodigiosos, en donde los demás algunos han sido beneficiados y otros les ha causado ardor porque de alguna manera no querían ser sustituidos. Quiero que tú y yo podamos ver en 4 puntos el bosquejo del día de hoy porque es un texto un poco largo. Primeramente, quiero que veamos el texto en su contexto. Todo esto quiero darle un énfasis hoy en la primera parte del sermón como un maestro, es decir, que tú y yo podamos ir sacando y observando, escudriñando la Escritura y que juntos podamos ir viendo cómo se diseñó este texto, es decir, el texto en su contexto. Como número 2, quiero que veamos entonces, ya que vimos el panorama, el horizonte amplio, una vista panorámica, ¿sí? Que podamos ver la estructura del texto. Posteriormente, porque hay 2 narrativas aquí, ¿sí? Que podamos reflexionar teológicamente, es decir, que podamos ver a Jesucristo juntos en esta porción y por último, una aplicación para nosotros. En este punto, quiero que tú y yo veamos el texto, ahí en tu Biblia, ¿de acuerdo? Así que hoy vamos a ver mucha Biblia. Hay que entender que el contexto, mi querida iglesia, es importante para saber cómo la audiencia original, ¿sí? 2000 años atrás, entendió esta porción específica. Como discípulos hoy, como estudiantes, ¿sí? Apasionados y fervientes de la Escritura, somos muy tentados en nuestro estudio a aislar ciertas porciones y a aplicarlas de inmediato. Eso tiene ciertos riesgos, ¿sí? Somos muy tentados a aislar el texto de su contexto. Y una vez alguien dijo, el texto fuera de contexto alma cualquier pretexto. Aquí no simplemente queremos ver versículos que me agradan, sino ver cómo esto se va encajando en toda la Escritura. El punto principal, la línea melódica. Y podemos entender mejor el texto, ¿sí? Considerando el panorama anterior y el panorama posterior, más amplio, ¿sí? Y para eso, mis queridos estudiantes de la Biblia, mis queridos discípulos, así como yo, por eso debemos considerar 3 elementos. Primeramente, hay un contexto literario en todo esto. ¿Por qué estoy dando esta explicación? ¿Por qué estoy tomando algunos minutos? Porque esta estructura se va a ir desarrollando por lo menos hasta vamos en el capítulo 3, hasta el capítulo 8, en ciertas narrativas. Entonces, más adelante, ¿sí? Yo quiero que juntos podamos ir en el mismo pensamiento. Por eso se extrajo. Por eso el bosquejo. Por eso se concluyó de esta manera. En el contexto literario, ¿sí? Vamos a observar ciertas cosas. Hay un contexto histórico y hay un contexto bíblico. En el contexto literario, mis queridos estudiantes de la Biblia,
veo todos sus rostros tan apasionados por seguir estudiando la Escritura, ¿sí? Debemos observar una sección más grande del texto en el cual se encuentra nuestro pasaje, ¿sí? ¿Por qué me detengo todo esto? Si tú eres cabeza de hogar, también puedes ir beneficiándote de toda esta estructura. Hay que observar, de ahí que tú y yo, como estudiantes de la Escritura, discípulos de Cristo, debemos de tener y de interiorizar, practicar una lectura sistemática de la Biblia. Ya que si lo hacemos de porción en porción aleatoriamente, no podremos ir hilando cada historia, cada punto. En este entonces quiero felicitar a aquellos que terminaron de leer la Biblia de pasta a pasta en el 2023. Felicidades, porque cumplieron con el plan, ¿sí? Así que no te dé pena, que no te dé penita. ¿Quién terminó su plan de lectura del año pasado? Perfecto. ¿Qué les parece si le damos un fuerte aplauso a Dios por sus vidas? Porque fue un gran esfuerzo. Fue un gran esfuerzo. Unos lo concluyeron en 6 meses. Qué interesante. Porque eso, mis queridos, es a lo que debemos de disciplinarnos. Ojalá leyéramos la Escritura como tantas veces checamos nuestro celular al día. Imagínese usted. Se duerme usted con el celular y ve las notificaciones. Va al baño, espero que no lo haga, pero hay casos en los que checa su teléfono, no lo haga. Pero va está esperando el autobús o el metro y checa su celular. Ojalá con ese rigor, con ese amor, podamos ir buscando la palabra de Dios. Bien, volviendo a lo que estábamos platicando. Necesitamos observar una gran selección de todo el texto. También en el contexto histórico debemos observar las circunstancias de la audiencia original. Normalmente leemos el texto y luego lo aplicamos al día de hoy. No. Hay que hacer como una especie de travesaño, como de portería, ¿sí?, de fútbol. Ubican las porterías, debemos analizar el texto, dedicarle un tiempo a la lectura. Eso se llama exégesis, ver cómo se compone, para ver qué es lo que significaba en las personas de aquella época. Posteriormente, debemos hacer una reflexión teológica, cómo esto encaja dentro del Evangelio, y ahora sí, una aplicación. En el contexto bíblico, es muy similar al primer punto que les di, debemos observar cómo el autor, que en este caso es Juan Marcos, ¿sí?, tenía las circunstancias que se vivían ahí, y cómo el autor hace referencias, ¿sí?, algunos le llaman referencias cruzadas, a ciertos versículos del Antiguo Testamento, ¿sí? Es normalmente que en el Evangelio de Marcos van a citar, porque todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento. Hay que observar ahí cómo el autor usa o hace referencia a otros pasajes bíblicos. De ahí, nuevamente, mis queridos estudiantes de la Escritura, consejeros a algunos o maestros de la palabra, tiene que usted estudiar la Biblia. Tú y yo debemos ser estudiantes de la Biblia y que no me digan, así como dice, en algún lado. No, y luego me sacan frases como ayúdate que yo te ayudaré. ¿Qué es eso? O así como la Biblia dice, y empiezan a echarse un refranes de la abuelita o refranes del pueblo. No. Así como está escrita, como dice la Escritura, usted debería de citar como Cristo lo hizo. No de manera ambigua, no de manera así como, pues ayúdate que yo te ayudaré, o al que madruga Dios lo... No, déjese esas cosas. Tomemos la Escritura con seriedad, con compromiso, con responsabilidad. Porque el día en que usted no tenga la Escritura en manos, o le falle la vista, o esté en una camilla de hospital, no tendrá usted tiempo para leer toda la Biblia, o citar lo que dice Facebook en su horóscopo. Tú y yo debemos de ser estudiantes de la Escritura. Si tiene algún propósito para este 2024, que sea estudiar la Escritura con fervor. En el contexto literario, sí, Juan Marcos redactó varias preguntas muy específicas acerca de que si Jesús era o no el Mesías prometido, el Mesías de Israel. El Mesías
para aquellos que vamos teniendo todo este vocabulario, era una figura de un rey, ¿sí? Que ocasionalmente en la Escritura se le llamaba el Hijo de Dios. Este rey de Israel se estaba esperando durante muchos siglos para que viniera y estableciera su reino poderoso aquí en la tierra. En los primeros 8 capítulos, quiero que tú y yo veamos aquí, por favor aparta con tus dedos, los primeros 8 capítulos de Marcos. En los primeros 8 capítulos de Marcos, Marcos va a hacer un énfasis en contestar las preguntas, si en realidad Jesús es el Mesías o no. Sin embargo, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice de la siguiente manera: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. La interrogante es si Jesucristo es el Mesías. Sin embargo, la respuesta te la da en el versículo 1. Y me encanta porque así termina también el Evangelio de Marcos. No me quiero meter ahorita en mucha explicación, pero los capítulos que son después del capítulo 15 son agregados. Es decir, el Evangelio de Marcos termina en el capítulo 15, versículo 41. Lo demás tiene algunas anotaciones. Es decir, termina de manera abrupta, con la declaración de un romano. En este punto, Marcos también contesta en Marcos 1:11, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti me he complacido. De nadie más sucede esta declaración. Por lo tanto, tú y yo debemos de responder con versículo en mano si Jesucristo es realmente el Mesías o no. Los discípulos no tenían idea. Los discípulos estaban confundidos porque Jesucristo utilizaba ciertas frases y ciertas enseñanzas para confundir a la gente. Algo interesante, porque Jesús había mostrado y había sanado constantemente, había expulsado demonios, y después Jesús les decía: shh, manténganlo en secreto. No le digan a nadie, solo haz lo que yo te pido. ¿Por qué Jesucristo en los primeros 8 capítulos lo dice? Porque muchos judíos tenían muchas expectativas diferentes, por no decir erróneas, de quién sería el Mesías y de lo que haría, y que Jesús no encajaba en sus expectativas. No, Jesús no quería que se malentendiera el concepto del Mesías o la persona del Mesías conforme a su cosmovisión o a su teología. Hasta que Jesús, en un punto, después de haber caminado con sus discípulos, se aparta con ellos y les pregunta. En Marcos capítulo 8, acompáñame ahí en tu Biblia. Después de estos milagros y sanidades, después de todas estas narrativas que vamos a estar viendo, Marcos en el capítulo 8, versículo 27, le dice: Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos. Es decir, es el examen final. Aquí va la pregunta, y no son de 10, es de una pregunta. Uno podría decir, qué fácil, una pregunta. Y Jesús les dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Interesante. Y le respondieron, versículo 18, unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, uno de los profetas. Qué interesante, a Jesús no le importa lo que piense la gente. Estaba con sus discípulos, y en el versículo 29, y él les preguntó de nuevo: ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? Ahí está la pregunta. ¿Quién soy yo para ti? Hoy podemos decir, es más que obvio. Y Cristo, y contestan, pero tú eres el Cristo, le respondió Pedro. 3 veces le engañó Pedro. Luego sucede, ahí está, para mí ese es el versículo medular. ¿Quién creen
que soy yo para ustedes en el Evangelio de Marcos. Luego sucede algo nuevo en el relato bíblico, porque Jesús comienza a explicarles cómo es que Él se convertiría en el rey mesiánico. Los judíos tenían una concepción. Sin embargo, en Marcos capítulo 8, versículo 31, checa tu Biblia, responde, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer, subraya ese verbo, padecer, subraya esta palabra, debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Aquí no encaja el concepto de los judíos para venir y derrocar al gobierno romano. Y ahorita estamos solamente, mi querida iglesia, estudiando el contexto histórico. Todavía no entramos a nuestro texto base. Jesucristo les está diciendo, esta es la revelación, este es el objetivo del por qué yo he venido, del por qué no encajo en su cosmovisión. Padecer, ser rechazado, muerto y resucitar. Es así como vino Jesucristo. ¿Tú quieres ser más como Jesucristo? Que no te sorprenda el padecer muchas cosas. ¿Tú quieres ser discípulo de Jesucristo? No te sorprenda ser rechazado por la corriente de este mundo. ¿Tú quieres ser más como Jesucristo este año? Muere a ti mismo. Muere a ti mismo. El problema de muchos cristianos es que todavía están muy vivos. Estamos muy vivos todavía. A nuestro propio placer, a nuestro propio egoísmo. Moramos a nosotros mismos. Que en Jesucristo tenemos la esperanza de resucitar a la eternidad. En los tiempos de Jesús estaba ocupado el trono por el rey de Roma. Muchos judíos estaban esperando que el Mesías viniera y expulsara, sí, a los romanos y que gobernara como un rey triunfante. Pero Jesús no expulsó a ningún romano, sino que fueron ellos, presta atención, el medio para confirmar que Jesús era el Mesías. Marcos 15:37, acompáñame ahí. Primeramente, Dios utilizó al reino romano, al imperio romano. Pregunta, ¿quién decidió matar a Jesús? No fueron los romanos. Los romanos fueron un medio. Y los romanos fueron un medio también para declarar que Jesús era el Mesías. Checa esto. Marcos capítulo 15, versículo 37. Pero Jesús, después de su crucifixión, pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Versículo 39. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad, este hombre era hijo de Dios. Los romanos fueron un medio para confirmar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y Dios puede utilizar cualquier vida, inclusive de un centurión, de alguien que ni siquiera figuró en este relato, para decir, Él es verdaderamente en quien debemos de creer. Y ahí, para algunos se termina abruptamente el Evangelio de Marcos. Pero oye, ¿y el desenlace? Estamos muy acostumbrados en el mundo occidental a terminar un desenlace, a tener un desenlace. Pero ahí bien, pudiera haber concluido y con la pregunta, si para el centurión fue muy claro que Jesucristo fue el Mesías, para ti, ¿quién es Jesucristo el día de hoy? ¿Un talismán? ¿Alguien que le puede ser manita de puerco para cuando necesitas algo que deseas, que quieres? ¿Alguien que nada más sea como que te confieses y te retires? Señor y Salvador. El contexto bíblico, sí, mis queridos estudiantes de la Escritura, es que Marcos, regresemos a Marcos capítulo 2 y versículo 23, en estas porciones
Marcos hace alusión y uso de diferentes referencias bíblicas, obviamente, del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio 23, cuando está hablando Jesucristo de que aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas, alguno podría pensar, ¿por qué Jesús estaba robando? Y a sus discípulos les enseñaba que robar. No estaba robando. Había diferentes leyes en donde Dios le decía a los israelitas, ustedes pueden pasar por un campo, ¿sí? Pero sin hoz. O sea, no abuses de este campo y con tu mano lo que tú puedas recoger, ¿sí? Tú puedes disponer para tu consumo. Pero no lleves la hoz. O no lleves algo para cortar tu itacate y órale, para todos los demás. Entonces Jesucristo no estaba dando ningún mal ejemplo. También en 1 Samuel 21 habla acerca de la historia de David alimentando a otros levitas, porque posteriormente, dice entonces los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Y Jesús les contestó, ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? La historia continúa, es bastante extenso, son varios versículos en los que tendríamos que ir deteniéndonos. Sin embargo, aquí los fariseos que no querían a Jesucristo, lo están cuestionando y atreviéndose legalistamente a decir, ¿por qué hacen lo que no es lícito conforme a la ley? ¿Qué es legalismo? Decir algo que Dios nunca dijo y hacer que se cumpla. Y los cristianos somos terriblemente buenos o magníficamente malos para ser legalistas. No hagas, no digas, no escuches, no veas. Y entonces el cristianismo se concluye para algunos, es que mi religión me lo prohíbe, es que no puedo porque mi religión. Deje usted eso. En Jesucristo, la plenitud. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna de esas cosas. Jesucristo no vino a abolir la ley de Dios, pero sí estaba arrasando con la ley humana. ¿Cuál es esa ley que alguien te inculcó, pero que no es de Dios? Eso es legalismo. ¿Por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? ¿Y se acuerdan que hemos estudiado acerca del día de reposo? Que ni siquiera si habías caminado y te llovía, no podías secarte, no podías encender fuego, no podías hacer trabajo alguno en el día de reposo. Había una severidad en este tipo de cosas. También Marcos hace otra referencia en 1 Crónicas 24 acerca de la historia de Abiatar, ¿sí? Y en Levítico 24:9 también la ley para comer los panes de la proposición únicamente para Aarón y para sus hijos. Cuando Jesús les dijo a estos fariseos, recuerden que los fariseos eran expertos de la ley. Y alguien que no había sido reconocido legalmente en su conocimiento bíblico los estaba cuestionando. ¿No han leído ustedes esto? Se supone que ya lo deberían de saber. Nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, y él también le dio también a sus compañeros, como entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Era una ley solamente para Aarón y para sus hijos. Y en Éxodo 23:12, el propósito del día de reposo, que era cesar del trabajo para tener una comunión con Dios. Los fariseos estaban torciendo todo eso. Ahora, no juzguemos tan fuerte a los fariseos, que todos tenemos el potencial de ser una doña farisea y de ser un don fariseo. Torcerlo y sacar de contexto eso. El propósito del día de reposo era conectar con Dios, descansar de las actividades. Por eso en el versículo 27, y él continuó diciéndoles, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. ¿Sí? Se había torcido, habían cambiado el orden, por tanto el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Concluimos la primer
cúmulo de versículos. Vamos a ver la estructura de esos versículos. Mi querido estudiante de la Biblia, esto debe ser importante porque a partir de aquí debemos de ponernos como unos lentes de rayos X, porque en esta sección del sermón quiero que vayamos a los huesos, a la estructura ósea, observar cómo el autor ha organizado el texto de lo que ya leímos. Y debemos de comprender la estructura, ya que esta nos va a arrojar el énfasis. ¿Cuál sería un énfasis inadecuado del texto que acabamos de leer? Pues bueno, come trigo. Bueno, arranca el trigo de tu compadre, pero no tanto. Ese es el énfasis del texto que acabamos de leer. Otro énfasis erróneo que podríamos sacar de aquí, ¿cuál sería? ¿Alguna idea? Somos estudiantes, podemos hacer crecer esto. Bueno, eso me deja tranquilo un poquito porque entonces ustedes no están tan maleados, ¿sí? Y tan torcidos de la mente como yo, que sí puedo sacar y digo, no, ¿cómo se me ocurren esas cosas tan lejos de la escritura? Bien, podemos pensar que este texto, este esqueleto del texto nos va a arrojar el énfasis y mirarlo con rayos X para enfatizar el punto. Y es muy claro, chéquense aquí. Hay diferentes tipos de texto en la Biblia. Hay unos que son de discurso, ¿sí? Recuerda, esto no lo voy a estar diciendo cada sermón, pero quiero que vayamos juntos en esta línea de pensamiento para que podamos ir trabajando juntos. En la Biblia hay diferentes tipos de texto. El discursivo, es decir, hay que observar la gramática, hay que observar palabras clave, las transiciones y los verbos, que en este caso el Evangelio de Marcos no es un texto de discurso, eso sería Romanos, por ejemplo. Otro tipo de texto es la narrativa. Hay que observar la trama, personajes, comparaciones, contrastes, parábolas, en el cual Marcos está desarrollado. Y otro tipo de texto es la poesía. Es decir, hay que observar las estrofas, los cambios de figuras, la voz o la gramática, paralelismos o quiasmos, que eso también ya lo hemos estudiado los miércoles de oración en los Salmos. En nuestra sección de Marcos encontramos una estructura narrativa. Si tú estuviste, sí, es decir, tenemos una ambientación, tenemos un conflicto, tenemos un clímax y tenemos una resolución y luego una nueva ambientación. Observa su Biblia. Observa tu Biblia y hagamos este ejercicio juntos, que no quiero que yo solamente sea el que hable aquí. Observa tu Biblia. ¿De dónde a dónde? Ahí cuando dice en el título Jesús, Señor del día de reposo, en Marcos 2, 23 al 28, ¿cuál sería la ambientación? ¿En dónde está ambientada esta narrativa? ¿Cómo? ¿En un sembradío? Ajá. ¿Qué personajes tenemos? A Jesús, a sus discípulos, a los fariseos. Por lo tanto, la ambientación sí sucede en el versículo 23. Ahora, ¿qué conflicto hay aquí en esta porción bíblica? Es decir, ¿qué preguntas se está tratando de resolver? En el versículo 24, checa tu Biblia, ¿sí? Dice, entonces los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Ahí está la pregunta, ahí está el conflicto. ¿Por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Ahí está el conflicto. Muy bien, queridos estudiantes de la Biblia, ¿cuál sería el clímax, el punto sin retorno? Es que dices, aquí esto es la cumbre de esta narrativa. Bien. Bien, ¿sí? ¿Podemos poner entonces del versículo 25 al 27? Checa ahí, cuando Jesús contesta, lo he dicho en otras ocasiones, cuando Jesús habla ya no hay vuelta atrás, ya no puedes devolver tus palabras. Por eso el clímax es, Jesús les contestó, ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y también sus compañeros, como entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Versículo 27, y él continuó diciéndoles, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Ahí está el clímax.
Ya no hay vuelta atrás. Lo que se dijo, se dijo. ¿Cuál sería la resolución? ¿Cuál sería el remate en ese texto? No me vean a mí, vean, chequen su Biblia. ¿Alguien? ¿Sí? Sí. Muy bien, Michelle. Sí. ¿No les suena el versículo 28 como la resolución? Cuando dice, por tanto, por todo lo anterior, de manera de conclusión, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ustedes pueden inventar las reglas que quieran, pero yo soy quien formó el día. Yo pongo las reglas. Yo soy el Señor de algo intangible. Y si algo intangible puede someterse a la autoridad de Cristo, ¿por qué los fariseos tangibles no se sometían? Más adelante lo contesta, por su duro corazón. Así es. Cuando uno paladea la sensación del legalismo, uno empieza a saborear tener la razón siempre. Y cuando alguien te cuestiona, saca uno las garras. ¿Por qué me cuestionas? Jesucristo conocía muy bien estas personas. Posterior a eso sucede una ambientación. Por lo tanto, ¿cuál fue el énfasis de esta narrativa? ¿El comer espigas? Lo leímos en el versículo 28. ¿Cuál fue el énfasis? Jesús es el Señor. No se hable más. Jesús es Señor. ¿Vamos bien hasta aquí? Ya vimos la estructura del primer texto. Luego, Jesús sana al hombre de la mano seca, del capítulo 3, 1 al versículo 6. ¿Dónde está ambientada esta nueva narrativa? En una sinagoga. ¿Cuándo? En un día de reposo. Muy bien. ¿Qué personajes había? Discípulos, un hombre con una mano seca y unos que observaban. ¿Ya vieron en el versículo 2? Y los observaban. Aquí no especifica quiénes estaban observando, pero unos observaban, más adelante lo dice. ¿Qué conflicto hay aquí cuando dice, y otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía una mano seca y lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusar a Jesús? Recuerden que el contexto bíblico del día de reposo es que no puedes traer al doctor a que sane a tu enfermito, y los enfermitos son marginados. Más aquel que tiene una deformidad, como una mano seca, una mano tullida, que no nació bien, es inútil y socialmente se margina. No es digno para ofrecer sacrificio, no es alguien que pueda ser santo para estar en una sinagoga. ¿Cuál es el conflicto entonces? ¿Todo hubiera estado bien? Porque ahí estaba el hombre de la mano seca, seguramente estaba pidiendo limosna afuera, que era muy común en aquella época. ¿Cuál fue el conflicto entonces? Nadie se había dado cuenta de este hombre de la mano seca hasta que Jesús, ¿qué? Aparece. ¿Y qué hace Jesús? En el versículo 3, capítulo 3, le dijo, levántate y ponte aquí en medio. Jesús es el único que tiene la autoridad y el poder para decir, levántate. Ojo, aquí no eran sus piernas las que estaban inhabilitadas, era su mano. Sin embargo, alguien indigno le está diciendo, ven, que yo soy el único digno. Alguien que no se atrevía a tocarte y eras marginado, está diciendo, ven y acércate, que te estoy esperando. Ojo, pero este todavía no es el énfasis, este es solamente el conflicto. Qué emocionante hasta aquí. ¿Cuál sería el clímax entonces de esta nueva narrativa?
Versículo 4, ¿sí? Cuando Jesús nuevamente dijo, y le dijo a los otros, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Para los cuates decimos, es una pregunta atoradora del corazón. En el día de reposo no se puede hacer nada, aunque sea bueno. Y Jesús está diciendo, ¿te vas a reservar de hacer algo bueno, aunque una vida sea positivamente impactada? Nunca es un mal día para hacer algo bueno, una buena obra en Cristo Jesús, que fue reservada y preparada para ti antes de que tú nacieras. Aquí, bueno, el día de reposo es algo que tú y yo debemos de guardar, porque está en el decálogo, ¿cierto? Sin embargo, a veces no le prestamos la suficiente atención y somos workaholic. Trabajamos 24/7. Para algunos no pueden ni desconectarse. Para algunos no existe el fin de semana para poder descansar. No hay un día de reposo ni siquiera. A lo mejor no por trabajo o por estudio, simplemente porque no te interesa. Dios lo diseñó. Y en ese día, que está dedicado para que reposes de actividad y te conectes con Dios, Jesús nos está dando un ejemplo. Puedes bendecir a otra persona. Una vez alguien dijo y puso como título para el día de reposo que es bueno, ¿sí?, tener el don de la holgazanería, no en un sentido negativo, sino en un sentido de que tenemos que aprender a descansar y desconectarnos del mundo para conectarnos con Dios, por decirlo de alguna manera, y entonces tú puedes dedicarte a estar con Dios. Para los que son papás, o para los que tuvieron niños chiquitos, o un sobrino, o alguien que esté con un roomie, o alguien que esté en tu casa. ¿Te ha pasado que estás leyendo tranquilamente y plácidamente tu Biblia, en ese sillón o silla favorita, ¿sí?, en ese tiempo exclusivo que tienes con Dios, con tu luz, la luz perfecta, con tu Biblia, y estás meditando, y alguien osa decirte o interrumpirte en tu lectura? ¿Te ha pasado? A mí me pasa todo lo que me piden lechita, que me piden agua, que me piden lo que sea. Con esto, ¿qué quiero decir? ¿Tendría que yo decirle a mi hijo, a mis hijos, o a quien esté cerca de mí, aléjate y apártate de mí, porque estoy con el Señor, guardando mi tiempo devocional, y enfurecerme contra Él? ¿Por qué lo hacemos entonces más seguido de lo que pensamos? ¿Cuál es la resolución entonces? Ya vimos el conflicto. Permítanme sugerir del versículo 5 al 6. Y mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido Jesucristo por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Una mano tullida no se puede extender. Es algo antinatural. Extiende tu mano. Y él la extendió. Y su mano quedó sana. No hubo cohetes, no hubo fanfarrias. Con una sola frase de Jesús pudo traer y restituir físicamente a este hombre. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos, aquellos discípulos que estaban a favor del rey Herodes, en contra de Jesús, para ver cómo lo podrían destruir. Dice un amigo, que lo citó de otro teólogo, somos ladrones de gloria. Los herodianos y los fariseos querían solo los reflectores para ellos. Y el fariseo, el religioso, solo quiere ser observado él. Somos ladrones de gloria, capaces de destruir al mismo Mesías. Por eso Jesús, ahora entiendo que en esa resolución, entristecido y con enojo,
vio sus corazones duros. Querido cristiano de años, estudiante de la Escritura, mi oración pastoral es de que tu corazón no se endurezca por las leyes de hombres que no podemos cumplir. Que tu corazón no llegue a un punto en el que digamos, sí, simplemente leo la Biblia. Hoy oré, simplemente. Para aquel que ha llegado aquí, que no ha rendido su vida a Cristo, un corazón endurecido no es sensible al dolor de otras personas. Recientemente en el funeral de los días pasados, del hermano de una hermana de aquí, de esta iglesia a la que asistí, me dijo, es que soy más receptiva al dolor de otros y no me gusta. Me dijo, soy más sensible y chillo por todo. Le dije, hermana, gloria a Dios por eso. Porque quiere decir que su corazón no ha sido cauterizado con el dolor de los demás. Y que aún usted está valorando el dolor de la muerte. Porque no es poca cosa. En este caso, con el hombre de la mano tullida, que Dios le concedió la sanidad, hay muchos muertos y tullidos espiritualmente hoy. Los que no han creído en Cristo están muertos espiritual, o los que han creído en Cristo y ya simplemente vienen por cotidianidad, para cumplir, tullido. Y Dios quiere sanarte con poder. Sucede luego una nueva ambientación en el versículo 7. ¿Y cuál es el punto? En resumidas cuentas de estas dos narrativas. Pues en el versículo 28 del capítulo 2 dice, por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor a un día de reposo. Y en el capítulo 3, versículo 4, entonces Jesús dijo a los otros, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Dios es poderoso, Dios es sanador, Dios es tu autoridad y Dios puede sanarte. Bienvenido, fariseo. Bienvenidos, herodianos. Bienvenidos, fariseos. Que hoy Dios quiere rescatarte de ese estilo de vida. Mi reflexión teológica es la siguiente. El Jesús no vino para abolir la ley de Dios, sino para cumplirla a cabalidad. Pero sí vino a quitar las leyes de hombres. Jesús es Señor del tiempo y de las criaturas. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Y en su gracia, en la gracia común, le debemos la vida a Dios. Le debemos el regalo inclusive del reposo con el objetivo de disfrutar de un reabastecimiento de su presencia en el Espíritu Santo. Jesús sanó, présteme atención, sanó a un mundo enfermo en la cruz del Calvario en un día de reposo. En un día largo de reposo. No era lícito. Y allí en esa cruz del Calvario, Jesucristo murió y por sus llagas fuimos sanados. Eso es hermoso. En un día de reposo, murió por ti y por mí. En la cruz del Calvario, Jesús, un día de reposo, vino a salvar, a sanar, restaurar corazones secos. Saldrás de aquí como aplicación con el corazón tullido o con ganas nuevamente de crucificar a Jesucristo. ¿Saldrás de aquí con un corazón lleno de vida? ¿O saldrás de aquí nuevamente como los fariseos, secos, rebeldes, sin autoridad?